En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a participar en estas jornadas y en especial al doctor Esteban por la invitación a revisar este aspecto y además este aspecto que ha adquirido un especial protagonismo, que es hipertensión arterial, protección renal, este año 2024 y un poco este subtítulo de la hora del cardiólogo. Los conflictos de interés relacionados con mi presentación y he dividido la presentación en una serie de apartados. La he concentrado en el síndrome cardiorrenal porque más allá de las guías y de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, de hipertensión arterial, creo que es el síndrome cardiorrenal y su relación con la hipertensión el que puede tener el mayor protagonismo. En primer lugar, destacar que la hipertensión arterial es el asesino número 1 a nivel global. Es el principal responsable de mortalidad cardiovascular y renal, y esto es una diapositiva que recoge los datos más recientes sobre el papel en la parte inferior de la diapositiva, en donde en factores metabólicos se destaca la importancia de la hipertensión en la enfermedad cardiovascular y renal y en la mortalidad cardiovascular y renal. Y además debemos conocer cuál es el impacto de la hipertensión en nuestra área, pues en Colombia, en España, a nivel global, para identificar oportunidades de mejora. Estos son los últimos datos del impacto de la hipertensión arterial en nuestro país, en España, y en donde veis que la prevalencia sigue siendo elevada, el conocimiento, el control, es decir, hay muchas oportunidades de mejora y ahí debemos participar todos en esas oportunidades de mejora, porque como veis hay una relación muy directa entre control de hipertensión arterial en la parte inferior derecha de la diapositiva y reducción de las enfermedades cardiovasculares y diseñar una serie de elementos que pueden influir en ese control y como veis aquí también en la parte izquierda inferior de la diapositiva la insuficiente adherencia por parte de los pacientes a los medicamentos, a los fármacos antihipertensivos y la escasa adherencia a estilos de vida saludables y también el uso muy insuficiente de píldoras de combinaciones a dosis fijas. Quizás esto sea una de las mayores oportunidades que tenemos, utilizar combinaciones a dosis fijas para mejorar de alguna forma el control de la hipertensión arterial, utilizando en la mayoría de los enfermos combinaciones a dosis fijas. Estas son recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión. En Europa está sucediendo una situación que yo espero que algún día se resuelva, porque la Sociedad Europea de Hipertensión publica unas guías, la Sociedad Europea de Cardiología publica otras guías, a veces casi simultáneas, no tiene mucho sentido, puede haber una serie de razones que no vienen al caso comentar, pero no es muy razonable. Estas son las guías europeas de hipertensión que hablan de este plan máster de diagnosticar la importancia de la medida en el domicilio de la presión arterial, de evaluar la respuesta a los tratamientos también de forma en el domicilio, hay que responsabilizar al paciente con su control y la selección de las terapias, pero prioritariamente una evaluación clínica global. Y en esta evaluación clínica global, y esta ya es una de las figuras centrales de las nuevas guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología, destaca la importancia de una correcta medida de la presión arterial y de la determinación ambulatoria en el domicilio de la presión arterial, de también la estratificación del riesgo del hipertenso en base a las tablas del riesgo SCORE. Las guías europeas recomiendan el riesgo SCORE y el riesgo OP, y una serie de elementos en la evaluación clínica, más allá de la anamnesis, de la exploración física, sobre el riñón, el corazón, el resto de las arterias en el riñón, determinantes de la función renal, de la excreción urinaria de albúmina, la importancia del electro, también del eco, pero del electro,
en algún caso biomarcadores, como puede ser NT-proBNP o troponinas, y ya la evaluación de las arterias. En ese sentido, creo que, y para cardiólogos, y especialmente para todos, pero para cardiólogos, la importante relación entre enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. La enfermedad renal promueve enfermedad cardiovascular y al revés. La enfermedad cardiovascular promueve enfermedad renal, y aquí vemos cómo la mortalidad cardiovascular y el riesgo de insuficiencia cardíaca se relacionan directamente con la función renal. El deterioro de la función renal incrementa de forma muy llamativa el riesgo cardiovascular y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Necesitamos evaluarlo en todos nuestros enfermos, probablemente en todos nuestros pacientes con un riesgo con enfermedad cardiovascular, pero también debemos incluir la excreción urinaria de albúmina, la determinación rutinaria de la excreción urinaria de albúmina, ya que nos orienta no solo en el riesgo, sino que incluso nos puede orientar en cómo está respondiendo el paciente al tratamiento que le estamos planteando. Por tanto, uno de los grandes mensajes es que no solo el filtrado estimado, sino que hay que incluir en nuestra rutina la excreción urinaria de albúmina, y su modificación, su reducción, podría ser una buena guía de que estamos optimizando el manejo de estos pacientes. ¿Por qué? Y en ese sentido quisiera referirme a una publicación reciente de nuestro grupo en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, infarto con elevación del segmento ST, sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, angioplastia primaria. Nosotros solo hacemos angioplastia primaria en el infarto con elevación del segmento ST, y este es un registro de 10 años donde veis que la función renal deteriorada, menor de 60, se asocia a un peor pronóstico. Esto no es decir nada nuevo, porque esto ya estaba muy demostrado. Pero creo que la más importante aportación de nuestro estudio es que aquellos pacientes que salen del hospital después de un infarto con elevación del segmento ST, con deterioro de la función renal, con un filtrado menor de 60, que durante el seguimiento logras o recuperar, o mejorar, o estabilizar, frente al grupo que sigue deteriorando la función renal, el pronóstico es muy distinto. Necesitamos evaluar la función renal, y esta nos tiene que servir como un buen termómetro para saber si lo estamos haciendo bien con nuestros pacientes. Y estos son mensajes importantes en cardiología, en medicina en general, pero sobre todo en cardiología. Y ya en hipertensión arterial y vinculado a ese espectro cardiorrenal, por tanto, el deterioro de la función renal en el hipertenso y la hipertensión arterial per se promueve insuficiencia cardíaca, afecta al corazón como bomba, insuficiencia cardíaca diastólica, sistólica, afecta al proceso de aterosclerosis e incluso a la microcirculación coronaria, afecta a las arterias, a los vasos, y afecta al riñón. Es uno de los principales determinantes con la diabetes de deterioro de la función renal, y de ahí el concepto de síndrome cardiorrenal. Bueno, este es de nuevo un resumen de las guías europeas de insuficiencia cardíaca, o de insuficiencia cardíaca, de hipertensión arterial, en donde veis que se destaca la importancia de la evaluación de la función renal. Tenemos que incorporar la evaluación de la función renal, porque aparte de estratificar el riesgo, nos va a orientar sobre la terapia. Por tanto, aspectos relacionados con síndrome cardiorrenal en pacientes con hipertensión arterial. Control de presión arterial. Esta es la figura central de las nuevas guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología, que acaba de publicarse. Ya no se define presión arterial ni óptima ni normal. Curiosamente, ahora la Sociedad Europea de Cardiología define presión arterial no elevada, no dice normal, dice no elevada, cuando el paciente tiene una presión arterial menor de 120 milímetros de mercurio y de 70 milímetros de mercurio de diastólica. Dice hipertensión arterial cuando tienes por encima de 140 de sistólica y o 90. Y establece una categoría que es presión arterial elevada, como veis aquí, que es entre
120 y 139. No elevada, menor de 120, elevada entre 120 y 139 y presión arterial sistólica, en este caso, por encima o igual a 140. Y por encima de 140 ya no establece categorías de grado 1, grado 2 o grado 3. En ese sentido, lo simplifica. Y, bueno, lo que sí dice es que el objetivo de presión debe ser bajar la presión arterial de entre 130 y 140, en la mayoría de los pacientes menos de 130-80, y si es posible descenderla a 120 y 70, a menos de 120 y 70 si el paciente lo tolera. Por tanto, novedades en la definición, clasificación de hipertensión arterial por las nuevas guías de hipertensión arterial de la Sociedad Europea, que establece esta nueva clasificación e idealmente plantea que todos los hipertensos, y especialmente los de alto riesgo, deben lograr menos de 130-80, y en alto riesgo estarían todos los que están implicados en el síndrome cardiorrenal, diabéticos, con enfermedad renal, con enfermedad cardiovascular, y idealmente si toleran menos de 120 y menos de 70 milímetros de mercurio. Bueno, también recientemente y hace unos meses se observa, sobre todo en mujeres, como esto es cierto, es decir, que cuanto más bajo mejor, y que quizás ese nivel de 120-70 debería ser el objetivo que deberíamos buscar a nuestros hipertensos, y especialmente en lo que hoy comentamos aquí, hipertensos con enfermedad renal. Aquí dicen que en mujeres mayores de 65 años lo óptimo para asociarse a más expectativa de vida es tener una presión arterial sistólica, sobre todo sistólica, menor de 120, menos de 130, como veis ahí, y ahí alrededor de 120. Y volvemos a las guías de hipertensión arterial, que en el fondo coinciden con esto y dicen que en los pacientes hipertensos menos de 140-90, en los pacientes con enfermedad renal y alto riesgo y enfermedad cardiovascular, a ser posible por debajo de 120-80, y las nuevas guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que cerca de 120 de sistólica y de 70. Por lo tanto, veis que estamos a vueltas continuamente con el objetivo, no incluso con el objetivo, sino con la definición de hipertensión arterial en ese contexto y con el objetivo a lograr. Y veis que las guías europeas que se acaban de presentar en el último Congreso Europeo de Cardiología de finales de agosto plantean una nueva aproximación, e incluso en pacientes de no muy alto riesgo plantean un abordaje, y ahora ya quitan aquella tabla célebre o figura de la estratificación del riesgo por colores y establecen pues una serie de elementos a tener en cuenta, sobre todo basados en el score, especialmente en los pacientes que denominan presión arterial alta, porque en los hipertensos, olvídate, por encima de 140-90 hay que tratarla, y a ser posible tratarla de forma directa con fármacos antihipertensivos y bajar por debajo de 130-80 y idealmente en el rango de 120-70. En pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, pues realmente las guías de hipertensión de la Sociedad Europea plantean esta tabla y dicen más o menos este resumen, es decir, que en pacientes con enfermedad renal moderada severa, con presión arterial por encima de 130-80, hay que hacer cambios en el estilo de vida y tratar con antihipertensivos para lograr que los pacientes estén menos de 130 de sistólica y, si pueden y si es tolerado, cerca, especialmente cerca del nivel de 120 milímetros de mercurio. Como veis ahí, el target de presión arterial sistólica sería entre 120 y 129, menor de 130 si tolerado, y bueno, cerca, si es posible, de 120.
¿Esto de dónde viene? Pues viene de estos cambios, ¿de dónde viene? Vienen de mucha evidencia, ya viene del SPRING y de otros estudios y ensayos clínicos, pero este nuevo ensayo clínico que se ha publicado hace nada, en junio de este año 24, vuelve a reproducir de alguna forma el estudio SPRING en hipertensos, con y sin diabetes aquí, o ictus previo, por tanto, hipertensos de alto riesgo cardiovascular, se randomizaron, igual que en el SPRING, a lograr una presión arterial sistólica menor de 140, que sería lo habitual, o lograr una presión arterial sistólica sobre 120. Y se logró obviamente usando más antihipertensivos en el grupo randomizado a 120. Como veis, el control de presión difirió mucho. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es muy llamativo, donde veis que los randomizados a una presión arterial más baja, sobre 120 milímetros de mercurio, tuvieron un pronóstico cardiovascular y también renal significativamente mejor. Por tanto, debemos aproximarnos a 120 milímetros de mercurio, menores de 130, y eso es mejor para el pronóstico de nuestros pacientes que bajar de 140. Y esto, que es muy nuevo, es, algo que impacta mucho y debe impactar mucho en nuestra práctica clínica. Y ya más allá de control de presión, más allá de estas consideraciones que son importantes de control de presión, ¿qué hay de protección renal? Y vuelvo a repetir que esto es enfocado a todos, pero especialmente a nosotros, los cardiólogos. Y en protección renal, los cardiólogos siempre hemos tenido, y tenemos la idea, y todos, de que bloquear el sistema renina-angiotensina junto al control de la hipertensión arterial es un concepto clásico de protección renal. Bueno, ahora sabemos que hay más, que hay la necesidad de un abordaje más multifactorial, no solo con cambios en el estilo de vida, sino también con fármacos que han demostrado ayudar en el control de presión, pero sobre todo ayudar en esta idea de síndrome cardiorrenal. Proteger el riñón, y al proteger el riñón, proteger el cardiovascular, pero también al revés, proteger el cardiovascular y proteger a través de ello también el riñón. Y respecto a proteger el riñón, durante muchos años, y aquí se observa en esta diapositiva, que resume los principales ensayos clínicos de los últimos años de protección renal, sobre todo en hipertensos y en diabéticos, veis que los estudios iniciales, IDNT, renal, RODMAP, eran estudios de bloqueo del sistema renina-angiotensina. Si tú quieres proteger el riñón, especialmente en diabéticos, pero también en hipertensos, tienes que, además de control de presión, y ya veis que ahora esto ha cambiado a presiones más bajas, bloquear el sistema renina-angiotensina. Pero en los últimos años hemos asistido a un número de ensayos clínicos que nos dicen que otro tipo de fármacos, sobre todo ISGLT2, agonistas de receptor GLP-1, en diabéticos y no diabéticos, y ya finerenona, especialmente en diabéticos, ayudan a proteger el riñón de nuestros hipertensos y, sobre todo, además de proteger el riñón, prevenir las complicaciones cardiovasculares. Y yo he diseñado esta diapositiva de protección renal, de renoprotección en el año 24, parecida a la que usamos muchas veces de insuficiencia cardíaca, con una serie de pilares. En primer lugar, cambios en el estilo de vida, muy importante, pero luego bloqueo del sistema, IECAS o ARA2, nunca combinados, no usar combinado IECA y ARA2, y SGLT2, agonista de receptor GLP-1 y finerenona. Voy a revisar un poco la evidencia que hay con estas nuevas clases de fármacos en el contexto de nefroprotección. Es más, las guías europeas de hipertensión
y son iguales que las guías europeas de cardiología de hipertensión, nos dicen que en pacientes con enfermedad renal con filtrados por encima de 30 y EcoARA2 más un calcio antagonista o una tiazida, y si tienes enfermedad renal ya avanzada con filtrados menor de 30, en vez de una tiazida utiliza un diurético de ASA. La mayoría o la gran mayoría de estos pacientes van a necesitar combinaciones de fármacos, a poder ser en una única pastilla, para lograr su control de presión y además para lograr nefroprotección. Y al final de la figura ya veis que aparece ISGLT2 o finerenona, porque era la evidencia que había en aquel entonces. Probablemente esta diapositiva se tiene que actualizar y de alguna forma está actualizada en las guías europeas de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología presentadas hace escasamente un mes. Pero en este contexto yo quisiera hacerme también referencia, porque en esta protección cardiorrenal no es solo protección frente al desarrollo de insuficiencia cardíaca relacionada con el deterioro de la función renal, sino que es también el desarrollo de aterosclerosis. La hipertensión asociada a fallo renal es un acelerador de aterosclerosis. Y el año pasado tuvimos unos datos muy interesantes del estudio PESA que nos dice que en humanos, en hipertensos, la aterosclerosis se inicia en el sector femoroilíaco, a nivel de la arteria femoral. Y ellos han estudiado con eco la presencia de placas, sobre todo placas femorales, en individuos jóvenes. Y existen, y ahí es donde empieza. Es curioso, podríamos pensar que empezaba en las carótidas, en las coronarias, no, empieza en la circulación femoral. ¿Y cuáles son los dos principales determinantes de aterosclerosis prematura e inicio de aterosclerosis en el territorio femoral en individuos jóvenes? No hay que romperse mucho la cabeza, son presión arterial sistólica y colesterol LDL. Y esto es muy importante en la práctica clínica. Está bien en muchas cosas, pero garantiza controlar la presión en individuos jóvenes especialmente y el colesterol LDL, porque son los principales determinantes de aterosclerosis prematura. Y ya para reducir y para proteger el riñón, las guías europeas de diabetes pues destacan, esto que venimos diciendo, especialmente en diabéticos: cambios en el estilo de vida, estatinas para el control de LDL, y esto es clase 1, control de presión arterial utilizando IECAS o ARA2, nunca la combinación, y ya luego dos nuevas modalidades que desde hace muy poco, estas guías del año pasado ya se han quedado un poco obsoletas, porque ya no solo hay evidencia con ISGLT2, ya no solo hay evidencia con finerenona, ya no solo hay, obviamente, evidencia con control de presión, pero estricto control de presión, menos de 130 de presión arterial sistólica y a poder ser cerca de 120, sino que tendremos nueva evidencia de nefroprotección, no solo de utilidad para el control glucometabólico, de los agonistas de receptor GLP-1. En ese sentido, una publicación ya de hace un año resume toda esta evidencia, cómo combinar los fármacos para una correcta nefroprotección, añadido a control del LDL con estatinas y añadido a control estricto de presión arterial. Lo vamos a revisar. Sin duda, los ISGLT2 son pilares para la nefroprotección. Podríamos decir que es el grupo de fármacos paradigma en el síndrome cardiorrenal. Protege al riñón, protege al corazón, sobre todo la insuficiencia cardíaca, y probablemente al proteger el corazón protege el riñón, y al proteger el riñón protege al corazón. Y como veis, la eficacia en protección renal es independiente de que seas diabético o no diabético. Si tienes enfermedad renal, debes utilizar ISGLT2 para evitar la progresión. Y además es independiente de la causa de la enfermedad renal. En cualquier tipo de enfermedad renal, enfermedades glomerulares, otras enfermedades renales, enfermedad renal diabética, que es la más habitual, isquémica o hipertensiva, en este caso,
los ISGLT2 tienen un beneficio que es independiente de la causa de la enfermedad renal. Y además, no solo protegen el riñón, al proteger el riñón probablemente también protegen el cardiovascular y viceversa. El concepto de síndrome cardiorrenal, veis que en diabéticos y no diabéticos también protegen frente a la muerte cardiovascular y a la combinación de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y de alguna forma esta diapositiva resume en diabéticos y no diabéticos que SGLT2 son muy eficaces en proteger el riñón. Si tienes enfermedad renal y eres hipertenso, en este caso, o cualquier otra patología, usa precozmente ISGLT2 combinado con IECAS o ARA2, más control de presión, más estatinas, porque proteges el riñón. Una de las grandes novedades, proteges el riñón y el cardiovascular, el síndrome cardiorrenal, ha sido con agonistas de receptor GLP-1, que hasta ahora no tenían una evidencia sólida de nefroprotección directa, sí de protección cardiovascular, sobre todo en el proceso aterotrombótico, ¿no? Pues el estudio FLOW, que es en pacientes, la mayoría hipertensos, con enfermedad renal crónica y diabéticos, aquí hay que decir que son diabéticos, el uso de semaglutide reduce de forma muy clara la progresión de la enfermedad renal y reduce de forma muy clara el riesgo cardiovascular, y yo diría que lo más importante es que también reduce la mortalidad por cualquier causa. Sabéis que esto es un debate de múltiples beneficios de agonistas del receptor GLP-1, en este caso semaglutide. Por tanto, aparece un nuevo pilar, sobre todo en hipertensos diabéticos, para la nefroprotección, que sería semaglutide, los agonistas de receptor GLP-1. Es más, en los estudios en el FLOW se ve que el beneficio es con y sin ISGLT2. Idealmente deberíamos combinar semaglutide con ISGLT2 porque los dos al final serían pilares de nefroprotección. Por tanto, la gran novedad en este área del año 24 es el papel de los agonistas de receptor GLP-1 en este sentido. Alguien podría preguntar, ¿pero qué es mejor? ¿ISGLT2 o GLP-1? Bueno, esto es un registro con muchos pacientes realizado en los Estados Unidos, donde parece que para el objetivo primario da un poco igual. El objetivo primario combinado parece similar. Veis ahí GLP-1 en azul, SGLT2 en rojo, no hay una gran diferencia. Pero en nefroprotección sí que parece que los ISGLT2 podrían tener un mayor potencial de nefroprotección. Sea como fuere, la combinación aportaría un beneficio adicional. Y ya finerenona. Finerenona es un antialdosterónico no esteroideo, la tolerabilidad es mejor que espinolactona y que plerenona, y la evidencia nos dice, derivado del Fidelio y del Fígaro, que utilizar finerenona, especialmente en diabéticos con enfermedad renal, protege al riñón, protege sobre la progresión de la enfermedad renal y protege también el cardiovascular. Al final sería un pilar en el síndrome cardiorrenal, y de alguna forma podemos verlo aquí como la conclusión del Fidelity, que es la suma de ambos ensayos clínicos, donde existe un muy buen beneficio sobre protección cardiovascular y protección renal en diabéticos. En este caso sería diabéticos con hipertensión arterial, y además recientemente sabéis que el Fine Art se ha presentado y publicado, pero eso ya sería en el campo de la insuficiencia cardíaca con función sistólica ligeramente reducida y preservada. Bueno, de alguna forma finerenona ya como un nuevo pilar de nefroprotección, en este caso en hipertensos con diabetes, al igual que lo eran los agonistas de receptor GLP-1, que por ahora los datos son en hipertensos
con diabetes. Y ya, estrategia clínica. Esto es igual que en la insuficiencia cardíaca. Sabéis que en la insuficiencia cardíaca ahora la estrategia es intentar iniciar de los 4 fármacos poco a poco, pero lo antes posible los 4. No ir uno a uno aumentando la dosis, sino es mejor algo de los 4 que mucho de uno o de 2 de ellos, ¿no? Por lo tanto, algo de los 4. Pues es lo mismo que en protección renal. Debemos intentar lo antes posible incluir algo de los 4 pilares, más allá de control del LDL, de cambios del estilo de vida, de control de presión, pues IECA o ARA2, antialdosterónicos no esteroideo, en este caso finerenona, agonista del receptor GLP-1 y SGLT2. En algunos países tenemos que aún esperar a la aprobación, pero como veis es una secuencia rápida. Hay que ir lo antes posible a implementar los 4 pilares para ser lo más eficaz posible en prevenir la progresión de la enfermedad renal. Y en ese sentido, yo sí que querría destacar el papel de los ISGLT2 como facilitador de la optimización. Sabemos que los IECAS o ARA2 promueven a veces hipotensión o disfunción renal o hiperpotasemia. Sabemos que finerenona, sobre todo, a cierto grado, también puede provocar de hiperpotasemia. Los ISGLT2, dados de forma precoz, podrían permitir en algunos pacientes optimizar la terapéutica, porque los ISGLT2 es dosis única, es fácil y no hay que aumentar la dosis. El beneficio es muy rápido, es bien tolerado y sobre todo, yo creo que es muy importante, ya que evita o previene el riesgo de hiperpotasemia en pacientes que inicias también IECA o ARA2 o que inicias finerenona. Es decir, impide o reduce el riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Por lo tanto, serían buenos para que, iniciados de forma precoz, puedas utilizar también los otros pilares, ya que la tolerabilidad va a ser mejor. Y ya quisiera finalizar con un registro. Nosotros, en el área sanitaria de Santiago de Compostela, tenemos una historia clínica electrónica integrada, tenemos acceso a la historia de todos los pacientes. Y hemos hecho un análisis de todos los pacientes que en nuestra área reciben ISGLT2, GLP-1 como monoterapias o la combinación. Recientemente hemos publicado en la revista americana de medicina, en el American Journal of Medicine, que la combinación protege claramente más frente a la mortalidad por todas las causas que las monoterapias. Es decir, esto no es un ensayo clínico y debe tomarse con todas las precauciones, pero es un estudio de mundo real con muchos pacientes, más de 15.000 pacientes en total, con un muy buen análisis estadístico que nos dice que la combinación reduce significativamente más el riesgo de muerte por todas las causas que los tratamientos combinados. Y al final, pues es lo que hay que hablar, es decir, cómo tiene usted de controlados a sus hipertensos, cómo los tiene tratados. Al final no son las guías, tenemos que luchar porque todos los pacientes tengan accesibilidad a sistemas de salud, tenemos que hablar de ciencia de implementación. Los médicos que conocemos las guías las implementamos en nuestros pacientes, porque a veces echamos la culpa al sistema sanitario, a los pacientes. Nosotros cumplimos con lo que es nuestra profesión, que es trasladar al paciente las recomendaciones de las guías de práctica clínica, y luego hay que implicar al paciente en que tiene que cumplir, tiene que ser consciente de lo importante de todas estas recomendaciones para, en este caso, proteger de forma eficaz el riñón en ese sentido. Y al final, en este sentido, es que ya lo haremos, no es one day, es day one. Nosotros sabemos, y en cardiología tenemos que evaluar de forma correcta el daño renal, filtrado, microalbuminuria, y tenemos que optimizar su manejo para ser lo más eficaces, que es nuestro objetivo como médicos, prolongar la vida, proteger el riñón también de nuestros pacientes y reducir todo el tipo de complicaciones cardiovasculares y renales. Muchas gracias.